Buenas noches a todos, soy Yamiro Fabián González Más. El alumno Henry González Vázquez. Mi nombre es Estefanía Moreno Barrutia, de la carrera de Negocios Internacionales, Campus Callao. Hola, mi nombre es Miriam Janet Vilca Aguilar. Es conocido que César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en la localidad de Santiago de Chuco, en la Sierra de la Libertad. Fue el último de 11 hermanos, fruto de la unión de Francisco de Paula Vallejo Benítez y de María de los Santos Mendoza. Su padre, don Francisco de Paula Vallejo Benítez, un hombre al cual se le reconocía por ser capaz de resolver diversos conflictos que se ocasionan entre los pobladores. Su madre, doña María de los Santos Mendoza Gurrionero, fue una mujer que se dedicaba a las tareas de su hogar y a la crianza de sus hijos. Este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último. Su madre murió en 1920 y al volver a Santiago de Chuco es encarcelado durante 105 días acusado de haber participado en el incendio y saqueo de una casa. Vallejo, de quien quedó demostrada su inocencia, en la cárcel escribió varios de los poemas del Trilce, una de las obras cumbre. La creatividad en la vida de César Vallejo. La creatividad y reflexión sobre la conquista de la vanguardia en América Latina por parte de los escritores notables agotó rápidamente el estilo vanguardista e incentivó la construcción de expresiones maduras, con proyectos creativos de rostros humano y universal con mitos, tradiciones y cotidianidad, y con la memoria de los extremistas creacionistas partidarios de la vanguardia. A distancia de los acontecimientos de la década de 1920, podemos señalar que si bien la vanguardia fue un movimiento de gran importancia en el campo de la literatura, se han puesto en entredicho postulados, casi de inmediato debido a la parte insignificante que aportó a sus esfuerzos. Empíricamente nos da la certeza a lo largo del tiempo de que fue en esa etapa cuando se sentaron las bases de la estética madura posterior, cuyos resultados se reflejan en obras de gran solidez técnica. Comentario. César Vallejo fue un autor de un movimiento de mucha importancia en el ámbito literario. Sin embargo, la crítica y la reflexión a la irrupción artística de vanguardia condujo al agotamiento de los estilos de la vanguardia y dio un esfuerzo a proyectos creativos de rostro humano y creacionista. Los valores que César Vallejo practicó durante su vida fueron: justicia. Fueron en total 112 días de cárcel, del 6 de noviembre de 1920 al 26 de febrero de 1921. El autor de Los Heraldos Negros tenía por entonces 28 años. ¿Quién lo condujo a esa reclusión lamentable? Un episodio que hasta hoy resulta confuso. Ocurrió en julio de 1920, cuando Vallejo retornó por unas semanas a su natal Santiago de Chuco para participar en una de las actividades patronales. Días después, el 1 de agosto, ocurre un incendio, un saqueo y un tiroteo en el pequeño pueblo, que acabó incluso con muertes. A Vallejo se le acusó de participar en la revuelta y azuzarla. Una de las tantas versiones que existen del hecho incluso describe al bate armado de revólver. Según Fangasio, 2021, párrafo 1. Comentario. César Vallejo fue acusado injustamente de incendiar y saquear una casa en su ciudad natal, en el departamento de La Libertad, por lo cual permaneció en la cárcel 112 días. En los poemas que escribió estando en la cárcel transmite dolor y pena por la desgracia que él y la humanidad estaban atravesando. A pesar de la dura época que vivió, el poeta no dejó de escribir y demostrar lo grande que era. Un claro ejemplo es su obra cumbre, Trilce, donde varios de sus poemas fueron escritos en la cárcel. Con esto nos demuestra que a pesar de atravesar por momentos difíciles y sentir que la justicia no está de nuestro lado, no debemos dejar nuestra esencia y nuestras virtudes. Yo voy a hablarles del valor de la responsabilidad. César Vallejo abandonó la carrera de ciencias en 1912 debido a continuas faltas de clase.
En 1914, para volver a la Universidad de Trujillo, comenzó a estudiar letras, aprobando sus cursos con buenas calificaciones y al mismo tiempo pudo conseguir un trabajo como docente en el Colegio para Varones. Tras pasar unas breves vacaciones en Santiago, volvió a Trujillo en 1914 a terminar sus cursos y continuar su docencia. En 1916 ocurrieron cambios muy bruscos, pues bebía más seguido, se acostaba con mujeres y fumaba opio. Pero simultáneamente también publicó poemas como El Festival y El Barco Perdido. Comentario. César Vallejo demostró en muchas ocasiones que a pesar de la adversidad y de las ocupaciones que tengamos, no debemos descuidar nuestras prioridades y sueños, porque así como él estudiaba y trabajaba para cumplir sus sueños, nosotros también podemos hacer lo mismo en cualquier ámbito de nuestra vida. La responsabilidad es uno de los valores que debemos tener presente en nuestra vida, y quién mejor para demostrarlo que el mismo César Vallejo. Ahora procederé a hablarles acerca del Grupo Norte. El Grupo Norte surge en 1915 en la ciudad de Trujillo. Al principio se conoce como Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana, en memoria de la ciudad, donde nació el conquistador Francisco Pizarro. César Vallejo hizo que este grupo literario, el más célebre del Perú, pero fue en 1923 que adoptó el nombre de Grupo Norte. Los integrantes del grupo fueron José Eulogio Garrido, que nació en Huancabamba el 11 de marzo de 1888, en Trujillo, y murió el 22 de julio de 1967. Fue un escritor, catedrático universitario y periodista peruano, además de estudioso del folclore y del pasado cultural del norte del Perú. El liderazgo de José Eulogio Garrido Espinosa y el Grupo de Trujillo o Grupo Norte se enmarca en la fermentación descentralizada que estalló en el Perú a principios del siglo XX. Las ciudades de Cusco, Puno, Arequipa y Trujillo son los centros de difusión, con el inevitable impulso de los elementos más claros del Lima. Domingo Parra del Riego nació en Huancayo el 20 de diciembre de 1894 y murió en Montevideo el 21 de noviembre de 1925. Su poesía, inicialmente modernista, se orientó hacia los movimientos de vanguardia de inicios del siglo XX, principalmente el futurismo, y se inspiró en acontecimientos contemporáneos. Horacio Urteaga, quien firmaba como Horacio H. Urteaga, nació en Cajamarca el 19 de marzo de 1877 y murió en Lima el 11 de junio de 1952. Fue un historiador, escritor, político y catedrático universitario peruano. Como historiador centró sus estudios en los periodos incaico y colonia. Antenor Orrego nació en 1892 y murió en 1960. Nació en el departamento de Cajamarca. Ahora es considerado un pensador muy conocido en Perú y América Latina. También es un ciudadano de cultura y el heraldo de América. Da una gran motivación e inspiración para las actividades literarias e intelectuales históricas en el Grupo Norte. Cides Espelucín Vega nació en 1895, murió en 1976. Nació en el departamento de La Libertad. Fue un poeta, educador y político peruano. Como poeta se le considera un destacado representante del modernismo tardío. La crisis política en esos años fue una situación adversa y negativa para nuestro país. Durante el oncenio de Leguía no solo se preocuparon por la política interna, sino también por la exterior. Fueron los límites establecidos con Colombia los que causaron el rechazo de la población por haber cedido parte de nuestro territorio peruano. Con la República Aristocrática, el pueblo indígena y la clase media y obrera se sintieron relegados y marginados. Pero con el apoyo de ese pueblo, Augusto B. Leguía llegó al poder y en agradecimiento da inicio a la patria nueva. Gracias al triunfo de Leguía, las masas populares que rechazaban la República Aristocrática crecieron y este fue un pretexto para el golpe de Estado que realizó Augusto B. Leguía en el año 1919. En la preocupación de dicha generación no solo estaba la inquietud cultural y morceril,
sino también la atención del problema económico y social enraizado en el pensamiento y acción de los grupos de poder dominante de las metrópolis, que hacían cada día más visible la exclusión de amplios sectores del Perú profundo. La mayoría de dichos movimientos asumieron en sus inicios objetivos artísticos y literarios, abarcando más adelante lo político y social. En su desarrollo, las ideologías liberales predominantes en los comienzos ceden a su lugar a nuevas propuestas como el socialismo y el aprismo. El norte fue muy importante para Vallejo porque lo ayudó en su vocación literaria y en la maduración de su personalidad como poeta. Antenor Orrego y Alcides Espelucín fueron los que tuvieron mayor peso en este aspecto, porque como los buenos amigos que eran, lo ayudaron a expandir sus horizontes literarios. Fue un punto importante porque en ese entonces la literatura estaba restringida por el clasismo y el modernismo. Entre todos ellos animaron a Vallejo a publicar sus poemas en el diario La Reforma de Trujillo. Luego subió otros poemas en La Reforma Trujillo y la revista Balnearios de Lima. Las reuniones de los jóvenes que constituían en el Grupo Norte se llevaban a cabo en diferentes escenarios, desde la casa de José Eulogio Garrido, las playas costeras de la ciudad de Trujillo, restaurantes, café, chan chan, etc.